Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con la clase de ingeniería de costos. En la clase pasada, no recuerden ustedes si les compartí esta imagen esta representación gráfica del precio unitario. Sí, sí la vimos. Sí. Ok, entonces, bueno, estuvimos platicando acerca de esta composición, digamos, del precio unitario, y por lo tanto también estuvimos platicando un poco acerca de los conceptos de obra, de cómo se podrían, cómo tenemos que generar los conceptos de obra para poder calcularle a cada concepto de obra justamente el precio unitario. Comentamos entonces también que este precio unitario, pues nos referimos como precio unitario al precio justamente de la unidad de obra de esos conceptos. Todos los conceptos que generamos para una obra, pues son partecitas de la obra y todos tienen una unidad de medición, pueden ser metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos, piezas, lotes, salidas, etc. Entonces, para cada uno de ellos podemos nosotros hacer un análisis de costos y determinar con eso el precio unitario, el precio por unidad medible, ¿no?, de obra. Comentamos entonces también seguramente que la elaboración de los conceptos, pues eso no es otra cosa más que la descripción muy precisa y detallada de el elemento que vamos a realizar en la obra. Y decíamos, bueno, ¿cómo puede ser un concepto? Ejemplo, una losa. Sabemos que nuestro proyecto ejecutivo, bueno, la obra va a tener losas de concreto, bueno, entonces identificamos cuáles losas son, cuántas son diferentes, y por cada una de ellas elaboramos un concepto, que es una descripción, describimos ese elemento. La descripción del concepto sería losa de concreto de tal espesor, 10 centímetros de espesor, elaborada con concreto F'(C) de tal resistencia y armada con acero de tal diámetro, de tal calidad, a tal separación sentido, a tal separación en la otra, y que además ese concepto pues, debemos de incluir materiales, mano de obra, herramienta y equipo, todo lo necesario para hacer la losa. Si quisiéramos así hacerlo, podríamos incluir la cimbra, si no, la cimbra la consideraríamos como un concepto separado. Y bueno, una vez descrito todo el concepto con detalle, podemos analizar justamente el costo, el precio de ese concepto en particular, de la losa. ¿Cuánto nos costaría hacer esa losa? Y entonces hacemos un análisis y determinamos cuál es el costo directo, esto es, cuáles son los materiales, la mano de obra y el equipo y herramienta que vamos a utilizar para hacer ese metro cuadrado de losa. Aquí ya hacemos el análisis por unidad, por metro cuadrado, de esa losa en particular que tiene un espesor y unas características especiales. Le sumaríamos a ese costo directo que nos arroja esto de los materiales, mano de obra y herramienta y equipo, le sumaríamos un costo indirecto, que más adelante vamos a explicar qué es, financiamiento, utilidad. Recuerden la utilidad, bueno, pues es ese porcentaje del costo que nosotros queremos ganar, y los cargos adicionales, que también después explicaremos cuáles son. Entonces, todo esto integra el precio unitario, y con esto podemos nosotros definir el precio por metro cuadrado de esa losa. Bastaría después, para poder elaborar el presupuesto, bastaría multiplicar ese precio por metro cuadrado, multiplicarlo por el número de metros cuadrados que hay de losa en ese proyecto. Pero puede ser que no haya una sola tipo de losa, puede ser que haya varias losas diferentes, tanto por niveles como por áreas. Entonces, que tengan espesores distintos o especificaciones de armado diferentes, bueno, pues entonces tendríamos que elaborar un concepto de obra por cada una. Lo mismo sucedería si tenemos, por ejemplo, castillos, muros, y esos castillos no son siempre iguales, hay diferentes medidas de castillos con diferentes armados. Bueno, pues también tendríamos que elaborar un concepto de obra, una descripción del concepto de obra diferente para cada uno. Y en el caso de los castillos, pues la unidad de medida sería metro lineal. Y bueno, así haríamos con todos los elementos, ¿no?, de la obra, las excavaciones, la cimentación, las zapatas, si son zapatas,
las columnas, las traves. Si hablamos de una obra de edificación, bueno, pues es todo eso. Si hablamos de otro tipo de obra, bueno, pues entonces tendríamos que identificar justamente cuáles son las partes de la obra y elaborar un concepto para cada una. Esto, decíamos también seguramente en la clase pasada, que esto nos implica el tener un conocimiento técnico, que ustedes en teoría ya tienen desarrollado un poco de ello, por estar ya en el cuarto grado de la carrera, conocimiento técnico justamente de los procesos de construcción, de los materiales que se usan, y si no, nos obliga a estarnos actualizando, ¿no?, en los diferentes tipos de materiales que se pueden usar y entender, para poder entender o interpretar los proyectos, los planos, porque recuerden que nuestra fuente de información pues es el proyecto, toda la serie de planos, desde el topográfico, el arquitectónico, los cortes, las fachadas, las especificaciones, las instalaciones de eléctricas, hidráulicas, sanitarias, los planos estructurales, los detalles, luego los planos de acabados, en fin. Nos implica tener que conocer lo que ahí se mencione para poder analizar los costos, ¿no? Saber en dónde investigar el precio de tal cosa. Para poderlo investigar necesitamos saber qué es esa cosa, cómo se coloca, cómo se instala, ¿no?, cómo es el proceso para colocarla en la obra, y poder desglosar el costo completo y no que se nos queden cosas que tal vez se requieran y que no las estamos considerando en el precio. Porque eso, pues después, todo lo que no consideremos y que se tenga que hacer y que se tenga que comprar y poner, pues se reduce de la utilidad. Porque si no lo consideramos en el precio acá, pues del porcentaje de utilidad que nos pensábamos ganar, todo de ahí se va a disminuir. Entonces les decía, esto implica pues ir teniendo conocimiento. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer más investigación, leer más un poco acerca de materiales, ser más observadores cuando vamos a las construcciones o incluso cuando vamos a obras ya terminadas, los lugares a los que visitamos, ser más curiosos con los acabados, con el estilo constructivo, con el proceso, imaginarse o preguntarse cómo se hizo el proceso constructivo. Si vemos materiales raros que nunca habíamos visto en algún lugar, bueno, pues investigar, ¿no?, qué son, cómo son, para qué son, quién los vende, porque créanme que a veces en esas cosas se ocupa mucho tiempo, se emplea mucho tiempo en andar investigando un material o un equipo que está especificado en un plano, en una instalación de una obra, y que no tenemos ni idea de quién lo puede vender, ¿no? Incluso a veces son importados, tenemos que andar buscando el proveedor, quién lo importa, quién no lo vende, en cuánto lo cotiza, poder localizarlo, pedirle cotización, ver cómo lo vamos a importar, si es importado, en fin, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Depende obviamente de la obra de la que estamos hablando. Pero también puede ser que haya cosas tan simples que no conocemos completamente. Los acabados, por ejemplo, ¿no? A veces pensamos que conocemos todos los acabados que hay, los más comunes, y resulta que no, que a veces no los conocemos realmente bien. Entonces, les voy a hacer algunas preguntas justamente respecto a eso. Por ejemplo, a ver, Daniel Ulises, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero, dígame. Daniel, ¿cuántos tipos de piso, como acabados, cuántos tipos de piso conoces? ¿Cuáles? Pues podría ser el de azulejo, que es el que comúnmente se utiliza. El azulejo no es un piso. Perdón, ¿cómo se llama? Cerámico. Ok, piso cerámico. Ajá, piso laminado. Ajá. Mármol. Ok. ¿Cuál era? Empedrado, que puede ser para las entradas de alguna casa. Uh-huh. Piedra natural. Ajá. Ajá. Y ahorita no se me ocurre otro. Ok. Piso cerámico, ¿cómo lo describes? ¿Cuál es el nombre correcto? Otra manera de decirle al piso cerámico. ¿Vitropiso? Ok, esa es otra manera de decirle, pero no es el correcto. Esa es
Es el nombre con el que se conoce como muy popularmente, ¿no? Con el que lo conocen los maestros, los albañiles. Como loseta. Loseta cerámica, ese es el nombre correcto, ¿sí? Vitropiso es un término que los albañiles se quedaron con él porque cuando este tipo de losetas cerámicas empezó a comercializar, a vender, hace poco más de 30 años, antes no existía, la primera marca mexicana, por cierto, que vendía aquí en México era Vitromex, es una marca de ese tipo de piso, lo fabrica en el norte del país, y y ellos se comercializaban así como Vitropiso, ¿no? La marca era Vitromex y sus anuncios y su campaña de publicidad pues hablaban de Vitropiso. Y se le fue quedando el nombre, ¿no? Los albañiles y toda la gente que se dedicaba a esto y que lo empezaba a usar, pues empezaron a hablar de eso como Vitropiso. Pero en realidad, bueno, fue por la marca Vitromex y el nombre correcto en realidad es Loseta Cerámica. Ahora pues hay muchísimas marcas en el mercado, Ceramic, Vitromex, La Moza, en fin, muchas marcas, incluso algunas importadas, eh, españolas, italianas y demás que venden aquí en México. Y eh, la gente, muchos albañiles siguen diciendo vitropiso en general, pero bueno, el correcto es loseta cerámica, que no es otra cosa más que un piso, una baldosa de barro, ¿no? De cerámica, pero muy delgadita porque está industrialmente, bueno, pues está hecha con mucha presión y a una temperatura muy alta, y eso hace que las partículas que queden muy comprimidas y eso le permite ser delgadita, ¿no? Y tener resistencia. El recubrimiento que tiene es un recubrimiento que, entre otras cosas, tiene mucho sílice, que es el material principal para hacer vidrio, y por eso lo de vitro, ¿no? Su recubrimiento es casi como vidrio. Eso le da el brillo y las texturas y demás, ¿no? Digo, hay muchos modelos, hay muchos procesos para el recubrimiento, pero bueno, las iniciales son así. Entonces, pero repito, el nombre correcto de esto pues, es loseta cerámica. Su compañero mencionó el piso laminado. ¿Quién me puede explicar qué es el piso laminado? Pues es un piso que tiene imitación madera, ingeniero. Está hecho de material de MDF con un recubrimiento de no sé qué material, pero es imitación madera. Así es. El piso laminado, digo, hay los más baratos que tienen ese recubrimiento al que se refiere su compañero, que es imitación madera. En realidad son recubrimientos de plásticos y de resinas, pero, pero también los hay de madera, o sea, de realmente madera, los más caros. Y bueno, se llaman laminado porque son láminas muy delgadas, son tiras, ¿no? de un cierto ancho, que son delgadas, de unos cuantos milímetros de espesor. Y los más baratos, bueno, en realidad son de cartón. El MDF es eso, el MDF es cartón, es celulosa, ¿no? Los restos incluso reciclados, con resinas y además también sometidos a mucha presión, con algún proceso también de temperatura y etcétera. Y entonces logran estas plaquitas delgaditas, eh, que son muy económicas, y encima tienen ese recubrimiento. Repito, esos son los más baratos, los más caros, algunos sí son de madera, materiales un poco más duraderos, incluso madera con un recubrimiento especial para que no se desgaste. Y bueno, y el piso laminado, la característica que tiene es que se coloca muy fácilmente. Se puede colocar en cualquier superficie que esté nivelada, que esté plana, y nada más se ensambla, ni siquiera se pega. Nada más va ensamblado a una tira con la otra y se colocan encima. Antes, incluso al principio, no tiene mucho el piso laminado, unos 15 años tendrá, lo mucho, que se empezó a usar y se usa mucho, obviamente para interiores. Sustituyó mucho a la alfombra y pues da la posibilidad también de cambiarle el aspecto a toda una habitación. Si ya les aburrió el piso que tiene, le pueden poner el piso laminado encima sin tener que quitar nada más se lo ponen encima y se acabó, ¿no? Y le cambian totalmente. Lleva un material abajo para hacerlo como más acolchonado, digamos,
se sienta más suave al pisarlo. Y lleva una como espuma de como 3-4 milímetros de espesor, unas tiras, lo venden en rollo, que también se usa abajo de las alfombras. Y se coloca eso y después se le pone el piso, se ensambla y se pone encima, repito, sin necesidad de pegarlo, y nada más en las orillas, bueno, se cierran las orillas de los muros con un zoclo, ¿no? del mismo material, que también lo venden el mismo fabricante. Bueno, entonces de ese piso pues hay muchas variantes y hay muchos precios, pero finalmente pues, todo ese es piso laminado. Tendríamos que especificar muy bien marca, modelo, color, etc., ¿no? Y de eso dependerá el precio. Su compañero mencionó baldosas bueno, piedra. La piedra natural pues, también durante mucho tiempo se ha usado como piso y lo que se hace, bueno, pues es cortar esas piedras con ciertas dimensiones, ciertos espesores y usarlas, ¿no? Como piedra natural, solamente colocada, también nada más, sobre una cama de arena, por ejemplo, o pegada sobre un piso de concreto, un firme de concreto, pues también se pueden pegar esas baldosas con mortero y tenemos pues un piso de piedra, ¿no? Natural. Mencionó el mármol, lo mismo, es una piedra natural, que literalmente se rebana, ¿no? Se corta en rebanadas en placas de cierto espesor y después se corta al tamaño de las piedras que necesitemos y se pegan también sobre un firme de concreto con mortero, con cemento y bueno, nos queda un piso muy durable, sobre todo, aparte dependiendo del tipo de mármol que sea, puede ser muy caro también, pero es una superficie, un piso muy durable que requiere poco mantenimiento. Es muy fuerte, resistente a la abrasión, a la presión. Bueno, ¿qué otros pisos conocen? Porque hay más. La alfombra es una posibilidad, ¿eh? Profe, también existen los pisos de porcelanato, ¿no? Que, por ejemplo, se ocupan mucho en tiendas departamentales, en algunas clínicas que yo he visto, hay pisos de porcelanato. Así es, los pisos de porcelanato en realidad también son losetas cerámicas. Nada más el material, la arcilla con que están hechos son porcelanatos justamente, ¿no? Es una arcilla diferente. Y son un poco más caros, son también muy duros, y los acabados que pueden lograr ahí son muy brillantes, muy lisos, y muy brillantes, muy poco porosos. Como dice su compañero, bueno, se usan en lugares donde se tienen que ver un poco más elegantes, más brillantes, o también en lugares en donde se tienen que limpiar con mucha facilidad, ¿no? Pero finalmente son losetas cerámicas también. De muchos precios también, depende de las calidades, ¿no? ¿Qué otro? ¿Puede ser solamente también el concreto pulido, ingeniero? Sí, también es un piso, claro. De hecho, el puro firme ya es un piso, ¿no? O sea, si nosotros estamos viendo un proyecto y la especificación dice piso de concreto, nada más, ¿no? Nada más es el firme, ¿no? Piso de concreto. A lo mejor nos pide un cierto acabado al final, acabado con llana, por ejemplo, nada más, que es como, nos queda como una banqueta, digamos, ¿no? O a veces rayado, no sé si han visto cuando se hacen banquetas y luego lo rayan con una escobetita o con una escoba, le hacen unos rayados para dejarlo, darle ese dibujo y además es para que no quede tan resbaloso. Puede ser así, pero también si se pide que sea pulido, bueno, pues es un acabado, se pone cemento, como lechada de cemento y se pule y se deja que fragüe. Y ese piso pulido, bueno, es cemento, es un acabado rústico, digamos, pero fácil de limpiar, incluso permite que se pinte, se puede pintar, hay pinturas especiales muy durables. Y es un tipo de piso que se da como acabado final para estacionamientos, para bodegas, para naves industriales, ¿no? Donde no vamos a poner los de cerámica ni ningún otro. Pero bueno, puede estar especificado así justamente, y sí, es un piso, es un tipo de piso. ¿Qué otro puede ser?
A ver, alguna de sus compañeras, Rosa Hilda. ¿El terrazo es un tipo de piso? Así es. El terrazo no se usa ya mucho porque es un piso hecho artesanalmente, pero es un piso muy durable y agradable. Ustedes ya lo conocen, pues, muchos de los salones de CEU, seguramente en alguno en el que han estado, tiene ese tipo de piso. Es ese piso blanco que se ve como con pedacitos de mármol, que está en los salones. Y bueno, muchos de los edificios de CEU, los más viejos, tienen ese tipo de piso, que ya tiene más de 40 años ahí, y que tiene la ventaja de que se le puede dar mantenimiento, o sea, se puede raspar, literalmente, se le llama devastar, con una máquina que se llama devastadora, que lo que hace es como lijarlo así con un disco metálico, lo raspa todo para quitarle una pequeña capita, un medio milímetro, un milímetro de la superficie, y con eso le elimina toda la suciedad y todas las manchas, todo lo que pudiera tener, y luego con una lechada de cemento blanco se vuelve a cubrir todos las pequeñas hoyos o raspones o grietas incluso que pueda tener el piso, y después se pule y queda como si lo acabaran de poner nuevo, ¿no? Porque es un piso, son piezas de piso que tienen como 4 o 5 centímetros de espesor. Entonces, les permiten que le hagamos ese raspado, ese devastado, varias veces, ¿no? A lo largo de su vida. Y repito, vuelve a quedar como nuevo. Es un piso que no es barato ya, comparado con la loseta cerámica, no es barato, pero que pues tiene mucho más duración, ¿no?, que la loseta cerámica. Repito, ya casi no se hace. Acá en Morelia, por ejemplo, hay a lo mucho 2 lugares o 3 en donde lo hacen todavía, porque pues, ya no hay mercado. La gente pues prefiere poner otros tipos de pisos, ¿no?, en sus casas. Y bueno, ya en las construcciones en general. ¿Cómo se hace ese piso de terrazo? Es simplemente una pasta de cemento blanco con pedacería de mármol, desperdicio de mármol. Por eso vemos esos trocitos así como de mármol incrustados, porque en realidad es como un concreto, digamos, ¿no? Cemento, pero nada más que con cemento blanco, y en vez de los agregados de grava y arena, pues es mármol. Se ponen moldes de esa pasta, del tamaño que se quieran, y con el espesor que les decía, 4 o 5 centímetros. Y después de que ya haya fraguado, ya las piezas ya están listas. Se colocan primero en las áreas donde va a ir, y después la superficie se empareja con esta máquina que les digo, que la raspa, y lo va devastando hasta dejarlos a todos parejos, al mismo nivel. Y después las juntas pues se rellenan con cemento blanco y se pulen. Y esa es la manera. Estas piezas se pegan a un firme de concreto, se pegan con cemento. Ahí no se usa lo que seguramente han escuchado ustedes, el pegapiso, ese es para las losetas cerámicas. En este caso no, en este caso se usa cemento. Y con eso se pega. Y repito, pues es un piso durable. Sin embargo, pues es caro ahorita comparado con la loseta cerámica, es caro y ya es difícil de conseguir. Algunos salones de los edificios antiguos de CEU, les decía, pues ahí está, y tiene ya más de 40 años y va a seguir todavía más, ¿no? Hay algo parecido a eso, que también se usa como piso y que seguramente en algunas de sus casas deben de tener, muchas construcciones antiguas, acá por ejemplo el centro de Morelia y demás, de los años 30 del siglo pasado, 30, 40, 50, se usaba mucho, hasta antes de que apareciera la loseta cerámica, y es el piso de mosaico, es el que le llamamos por acá en esta zona, piso de mosaico. ¿Cuál es ese? Bueno, también es muy parecido al terrazo, se hace con cemento, también es artesanal, son piezas de una pasta de cemento gris, nada más que acá es cemento gris, por lo tanto es un poco más barato. Cemento gris con arena, y se ponen moldes, y luego se pone al final una capita de una pasta de cemento, pero de cemento blanco, pero con colores, incluso se hacen dibujos. Y se deja fraguar, también se colocan las piezas
en donde van, sobre un firme de concreto, y luego otra vez pues se mete la máquina esta que devasta y que pule, y entonces ya quedan las piezas lisas y incluso un poco brillantes. Hubo una época en que se usó mucho ese piso de mosaico y con figuras bastante elaboradas, grecas, dibujos. Lo tienen todavía muchos templos y muchos edificios públicos, porque pues de alguna manera todavía se puede restaurar, se puede pulir y resanar y puede quedar otra vez en muy buenas condiciones. Ya casi no se usa porque lo mismo que el terrazo, es muy caro comparado con el precio de las losetas cerámicas, porque las losetas cerámicas pues hay de muchos precios, hay desde 30 pesos el metro cuadrado, ¿no? de una loseta cerámica, y el terrazo o los de mosaico pues nunca van a costar eso, son más caros porque son artesanales, ¿no? Y el material que usan nada más. Repito, ustedes seguramente en alguna de sus casas tienen piso de mosaico, que puede ser de un color sólido o puede tener dibujitos, como si estuviera pintado, pero no, el color está en el cemento. En fin, bueno, entonces podemos pisos de madera que todavía se usan también, que son caros, pero que también se usan y que requieren mantenimiento, pues también existen, ¿no? El parquet, que son trocitos de madera acomodados haciendo figuras, o el piso de duela, que son piezas de madera, tablitas de madera, así como el piso laminado, pero de madera maciza, de diferentes calidades, puede ser desde madera de pino hasta maderas finas, como cedro, caoba, etcétera, y que van pegadas y clavadas o atornilladas sobre un bastidor de madera, sobre un firme de concreto, que no son baratas, son muy agradables, pero no son baratas y además tienen mantenimiento, ¿no? Hay que estarlas barnizando y cuidando que no entren insectos, polillas y demás, y que no tengan hongos. Entonces, muchas veces es madera tratada, que es cara, ¿no? Se sigue usando, pero es un piso caro. Decía alfombras, ya les dije, bueno, las alfombras también lo pueden encontrar como una especificación. Si ustedes les toca hacer la obra de un hotel, por ejemplo, pues es muy común en las habitaciones de los hoteles utilizar alfombra sobre la losa directamente, ¿no? La losa bien nivelada o la losa con cemento pulido, y sobre ella el piso sería la alfombra. Y son alfombras también especiales para los hoteles, que son alfombras de fibras cortas, y muy durables para el tráfico, fáciles de limpiar, etcétera. Entonces, cuando especificamos o vemos la especificación de un piso, el que sea, pues tenemos que entender cuál es, identificarlo, pensar en qué marcas existen, dónde vamos a conseguir el precio, quién lo fabrica, a quién dirigirme para pedir precios y cotizaciones, porque tengo que analizar el precio, tengo que poner el precio actual, y tengo que saber además qué necesito para colocarlo, ¿no? Porque lo que les decía hace rato, sí. Y nada más digo el precio por metro, pero me faltó que lleva unos tipos de tornillos especiales, o lleva un tipo de pagamento especial, o lleva otros aditamentos para poderlo colocar, y no los considero, pues entonces estoy calculando mal, estoy analizando mal el precio. Por eso necesito conocer a detalle los materiales y los procesos de construcción, en este caso de colocación, para que no se me pase nada, ¿no? Al analizar el costo. No sé si se acuerdan de otro o tengan alguna pregunta respecto a esto, que es un ejemplo nada más de esto de los pisos, ¿no? Yo ingeniero. Marco, Sí, yo una vez estuve en una remodelación y el ingeniero estaba platicando sobre que iban a poner piso flotante y pues me quedé con la duda si es un método de colocación de piso o es un tipo de piso. Entonces no sé si usted sepa o haya escuchado sobre eso. Sí, se referían al piso laminado. Así se conoce también el piso laminado como piso flotante.
Y es por lo que les decía hace rato, cuando pones las tiras de piso laminado, se ensamblan una con otra, pero no se pegan hacia abajo, ¿no? Nada más se colocan encima de la superficie que tengas, ya sea firme directamente o cemento pulido, o incluso otro piso que ya tenías abajo. No lo necesitas quitar, le puedes poner el piso laminado encima. Hubo mucho tiempo en que así se conoció al principio como piso flotante, porque les decía, nada más lleva un material como de espuma en la parte de abajo, y luego lleva las piezas del piso directamente encima, sin atornillar, ni clavar, ni pegar. Y se siente, justamente cuando lo pisan, pues se siente una especie como de acolchonamiento, ¿no? Incluso le queda aire abajo, y entonces se siente esa suavidad. Eso lo hace muy agradable cuando se pisa, sobre todo cuando uno está descalzo, porque se siente esa suavidad al pisarlo. Seguramente a eso se refiere. Ok, muchas gracias. ¿Qué más iba a preguntar algo? Yo le quería preguntar sobre el piso vinílico. Es que en alguna ocasión vi pues así en una tienda en Interceramic y ahí tenían, y no sé pues cómo trabaja ese, no sé si me pudiera explicar, por favor. Sí, cómo no. Mira, hay varios tipos de piso vinílico. Hubo una época en que se puso muy de moda también, loseta vinílica, así se llamaba. El material pues es vinil, por eso se llama vinílica, ¿no? Es un derivado del petróleo. Y se hacían esas losetas muy delgaditas, rígidas, tenían un espesor como de 2 milímetros a lo mucho, colores muy limitados, un aroma muy feo, por cierto, cuando estaba nuevo, y se pegaban con asfalto, con chapopote, así como lo conocemos acá, ¿no? Chapopote. Con un soplete, se derretía el chapopote, se colocaban sobre el cemento pulido. Eso sí, la superficie tenía que ser un cemento pulido, si no, no se podía, porque como era muy delgadito, pues si no estaba bien nivelado el piso, pues iba a quedar todo desnivelado. Entonces tenía que ser una superficie bien nivelada de cemento pulido, y con eso se colocaba. Estuvo muy de moda en los años 60, principios de los años 70, ¿no? Del siglo pasado. Después se puso de moda la alfombra, entonces como que lo desplazó un poco, y bueno, y aparecieron luego las losetas cerámicas y ya se quedó. Y hace poco regresó como de moda, como ya saben que de repente a ustedes les ha tocado, ¿no? Las modas retro, de algunas cosas que regresan, a veces un poco modificadas, pero regresan, y se ponen de moda, y hace poco se volvió a poner de moda. Ya no es del mismo material, ya está mejorado, ¿no? El proceso de fabricación, y para pegarlo, bueno, ya no se usa chapopote, ya se usa un pegamento especial. Pero ese es el piso vinílico. También lo hubo, como en los años 80 más o menos, se puso de moda otro piso, incluso de una marca en particular aquí en México, que era casi la única que había. La marca era Vinilia, así se llamaba la empresa que lo fabricaba, Vinilia. Y el piso era también vinil, un vinil unos 3 milímetros también de espesor, pero era suave, venía en rollos, y se extendía el rollo y se pegaba directamente, se pegaba con un pegamento sobre otra vez un piso liso, nivelado, iba pegado directamente, y a veces, bueno, con muchos dibujos, muchos diseños, a veces cuadriculado para que parecieran como losetas, y hagan de cuenta que están poniendo una alfombra, pero en realidad era eso, ¿no? Como un tapete gigante de vinil. Y los más gruesos pues eran más caros, porque además se sentía, pues al pisarlo, pues, se sentía como se aplastaba el vinil, entonces se sentía como cojinado, ¿no? Pero esos son los pisos vinílicos. Existen otros que también seguramente han escuchado, pero esos son pisos epóxicos, que no son otra cosa más que resina epóxica. Esos pisos de resina son caros, y se usan y se especifican mucho para lugares donde se necesita que los pisos no tengan juntas.
no haya añadiduras, sino que todo el piso sea una sola pieza, incluso que dé la vuelta y suba un poco hacia la pared. Y es muy útil para usarlo en los quirófanos de los hospitales o en laboratorios, en lugares en donde se requiere que no se puedan alojar bacterias, ¿no? Mugre, suciedad, que no se le hagan grietitas, que no sea poroso, y que se pueda limpiar muy fácilmente. Entonces ahora lo especifican mucho en eso. Cuando se le toca algún día hacer el proyecto de un hospital, de una clínica o de un laboratorio, qué sé yo, de ese tipo, se van a dar cuenta de que en esas áreas, el quirófano, las áreas previas al quirófano, les van a especificar estos pisos de resina. Hay empresas que se dedican exclusivamente a fabricar el material, incluso a instalarlos. Y los tienen que contratar directo a ellos para que quede garantizado el trabajo, porque sí tienen un proceso de instalación laborioso, ¿no? Complicado, porque además es un proceso químico. Las resinas, no sé si alguien ha trabajado con resinas, recordarán que viene la resina separada de otro material que hace el proceso químico para que la resina se empiece a endurecer. Entonces, pues ellos tienen que saber exactamente las dosificaciones de las dos cosas, en qué momento ponerlo, y si el área es muy grande, bueno, tiene que ser todo de una sola pieza, no pueden hacer añadiduras. Entonces traen equipo especial para poderlo colocar. Pero bueno, también existe piso de resina. Ahora ya lo venden incluso hasta para las casas. Ustedes pueden poner un piso de resina en una habitación o en el baño, si quieren. Todo el piso del baño de una sola pieza. Incluso puede tener cosas incrustadas allá adentro, ¿no? Adentro de la resina, y ahí se pueden quedar. Pueden poner su foto abajo y ponerle resina encima y ya lo tienen ahí en la resina transparente y siempre se pueden estar viendo ahí en el piso, ¿no? En fin, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? con estos materiales, pero también es un tipo de piso. ¿Quién más? Yo, ingeniero, una pregunta. Sobre los pisos, hay una casa tipo en el municipio donde yo vivo que el dueño de la casa le metió piso de porcelanato de piezas grandes y nada más compró como un 60% del piso que ocupaba. Y después sucedió que pues el señor ya no sé qué problema tuvo, pero pues ya no continuó la casa. Y meses después, no, como un año o 2 años después, continuó lo que es volver a poner el piso que le faltaba, y ya cuando fue a buscar ese mismo piso, pues ya no lo encontró. Y pues ya ahí, ¿qué puede hacer el dueño de la casa en esa situación donde ya no encuentra la serie ni piezas disponibles del lote de ese material? Nada, no puede hacer nada, tiene que resignarse a cambiarlo todo o a dejarlo así combinado con otro. Ese es un problema que es muy frecuente. Las piezas de loseta cerámica, por cuestiones de mercadotecnia, sacan colores, modelos, etc., tamaños incluso. Hasta los tamaños se ponen de moda por épocas. Y nada más duran 2, 3 años y a los 2, 3 años cambian de modelos y ya no lo fabrican los anteriores. Entonces, quien no compró todo el piso de una sola vez, o se tardó demasiado, o le tocó la mala suerte de la transición, de que lo compró y a los 3 meses decidieron cambiar el modelo, pues ya no lo puede conseguir. Y ya no se puede, ya no hay. Incluso es muy aconsejable, aunque no vaya a pasar eso, siempre es muy aconsejable comprar todo el piso completo, porque de un lote a otro de fabricación cambian los tonos, los colores. Y aunque sea supuestamente del mismo, si compras primero y luego a los 3 meses vas y compras más, aunque sí lo tengan, te puede salir diferente al primero que compraste. Porque pues, los tonos en la fabricación y eso en el proceso de fabricación pueden cambiar. Y aunque para ti es igual, se ve distinto, ¿no? Incluso en un mismo lote, una de las recomendaciones cuando pongan piso de loseta cerámica, siempre hay que abrir muchas cajas y revolver las piezas de todas las cajas. No abrir una caja y ponerla y luego otra y ponerla,
porque cada caja puede tener un tono distinto. Entonces, lo mejor siempre es revolver, abrir muchas cajas y revolver todas las piezas, para que si hay poquita diferencia, bueno, se vaya dispersando, ¿no? en toda la superficie. A ver, sí, dime, Jonathan. No, nada, pues la verdad es que yo pensé que sí iba a haber una solución o algo, porque me preguntó, pero pues no le supe responder, ya que pues tampoco le había comentado a otro ingeniero y me había dicho que fuera a la fábrica donde lo hacen, pero pues vimos la caja del fabricante, el fabricante está hasta Sonora, entonces pues ni de podernos contactar ni nada, pero al final de cuentas dijo que pues si ya no se podía, pues qué mala suerte, ¿verdad? Entonces pues ya le va a tocar cambiar todo. Sí, 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 como les decía, es muy frecuente eso, ¿eh? Por eso, cuando a ustedes les toque esos casos, pues ustedes, si están en contacto con el dueño de la obra y demás, y él está escogiendo los pisos y demás, pues es un poco de obligación de ustedes darle esos consejos, ¿no? Que compre todo el piso de una sola vez, no lo deje para después. Obviamente ahí les va a encargar a ustedes que tomen las medidas y que sean más precisos en la cantidad y demás. Siempre hay que comprar considerando que va a haber desperdicio, pero sobre todo que no les falte, porque puede pasar eso. Es muy frecuente que pase, que ya no encuentren el mismo. Y sí, casi todas las fábricas de losetas cerámicas son en el norte, porque allá es donde está el material de la cerámica justamente, ¿no? Del barro, de la arcilla con que se hace. Vitromex, por ejemplo, pues está en Coahuila, en el norte. Interceramic también está en Coahuila, entre Coahuila y Nuevo León, están las fábricas. Y están allá, repito, pero porque allá están los bancos de material. Entonces nos llega de allá. Y muchas otras marcas que nos venden aquí en México son importadas, de España, de Italia, de Brasil, de Estados Unidos. Nosotros le exportamos más a Estados Unidos que ellos a nosotros en ese aspecto, pero bueno, hay marcas importadas. Obviamente ahora ya hay chinas, ¿no? También, muchas marcas chinas. Entonces todavía esa es peor porque ni siquiera podemos tener al fabricante hablarle ni nada, o sea, más bien es el importador. Pero si el que importa el material ya no vuelve a comprar, pues entonces ya no lo podemos conseguir. Sí, dime, Oscar. Ingeniero, y en otros casos ya le saldría muy caro volver a poner el piso, pero con el rollo de vinilo, con un laminado. Bueno, pues tiene que volver a gastar, eso es, o sea, finalmente, si por ejemplo en este caso puso un área y no la terminó de poner, pues a lo mejor tratar ahí de hacer un diseño levantando unas piezas y dejando una zona de un color y otra de otro, o sea, tratar de hacer una combinación como que parezca que es a propósito, ¿no? Con otro piso. Aquí el problema también son los espesores, ¿no? Que si el piso que estaba poniendo y el que le quiere poner ahora tiene un espesor diferente, pues ahí va a quedar un brinquito, ¿no? Entonces sí se complica. Y bueno, pues lo que hay que hacer es solucionarlo de la manera más económica, ¿no? ¿Qué es lo más económico? Si quitarlo todo lo que ya llevaba y tirarlo, porque además al quitarlo se rompe, o quitar solo una parte y hacer un diseño ahí como de dibujo, como de que se vea bien con otro piso, o poner un piso muy económico, completarlo y luego encima taparlo, como dices, bueno, con un piso de madera, por ejemplo, con un piso laminado, se coloque encima, o una alfombra, o un piso de vinil. Pues ya ahí sería decisión del dueño darle ideas, darle consejos y que lo haga, porque pues sí, o sea, el mismo, si ya está descontinuado, pues ya nunca lo va a encontrar, ¿no? O a lo mejor dentro de 25 años o 20 años que regrese la moda y vuelvan a sacarlo, porque eso ha pasado, ¿no? 20 años después vuelven a sacar un modelo, porque lo que les decía, ¿no? La moda retro de muchas cosas. En los pisos es bien curioso, son épocas, ¿no? En los años 80, cuando empezaron las losetas cerámicas, el tamaño, incluso les decía, no nada más los colores y los diseños, sino los tamaños. La moda eran tamaños de 20 por 20 o de 15 por 15 centímetros. Luego subió a 25 por 25, le fueron aumentando.
Luego la moda fueron piezas de 30 por 30 o 33 por 33. A veces tienen incluso hasta medidas raras porque están en pulgadas, ¿no? Como lo usan para exportarlo, pues ya lo hacen en esas medidas que son más estándares en Estados Unidos y en otros lados. Y miden así, tienen medidas raras, 31,5 por 31,5, o 33 por 33, o 37 por 37, cosas así. Pero ha ido subiendo con el tiempo, ¿no? Ya las piezas llegaron a ser hay de 50 por 50 o de 60 por 80. La moda ahorita son piezas grandes, ¿no? De piso. Pero en algún momento empezaron con piezas pequeñas. Y luego ahorita está regresando un poco las piezas chicas. Otra vez vamos para abajo, ¿no? Pero es moda de cuestión de decoración, ¿no? Arquitectónica. Y ya empiezan a hacer algunos modelos de piezas otra vez de 20 por 20, de 15 por 15, ya sea para ponerlas todas así de ese tamaño o para hacer combinaciones, ¿no? de piezas grandes con piezas chicas. Pero bueno, repito, son cosas así, ¿no? De modas. El caso es que lo que esté de moda y lo que le guste a alguien, lo compre todo, porque le puede pasar esto, de que después ya no consigue. Y sobre todo también, si tiene la posibilidad, guardar un poco, o sea, comprar un poco de más y guardarlo en alguna bodega, en algún lugar. Porque, pues, el piso de los sets de cerámica tiene la desventaja de que se puede romper muy fácilmente, ¿no? Si se les cae un martillo de una cierta altura, lo rompen. Y entonces pueden cambiar esa pieza nada más, pero pues tienen que tener la pieza para cambiarla, ¿no? Entonces, si tienen guardado por ahí un poquito, bueno, pues ya solucionan el problema y ya no tienen que cambiar el piso de toda una recámara, ¿no? Por ejemplo, por una o dos piezas que se rompieron. Entonces es bueno comprarlo y dejarlo, porque después ya no lo van a conseguir. Bien, bueno, dejamos aquí la clase, pero antes de dejarla, les voy a compartir una pantalla. Nada más que abra porque es de AutoCAD. Ya. Okay, creo que ahí ya la están viendo. Sí, sí se ve. Bien. Este archivo de AutoCAD se los voy a mandar, es una actividad que vamos a hacer y se trata de lo siguiente. Este archivo es los planos estructurales y de construcción de una cisterna, de un aljibe. Y la actividad va a consistir, ya les pondré ahí todas las instrucciones y todo, pero bueno, se las voy adelantando. La actividad va a consistir en que basándose en este plano, este dibujo de AutoCAD, del proyecto del aljibe, de la cisterna, basándose en los dibujos, en las medidas y en las especificaciones que están ahí ya indicadas, hacer el catálogo de conceptos, o sea, la lista de conceptos de las partes de la obra que hay que hacer, la descripción nada más, para después de algunos de esos conceptos, no de todos, pero de algunos de esos vamos a hacer el análisis del precio unitario. Entonces, la primera actividad va a ser hacer los conceptos, que ustedes nada más basándose en el proyecto, en el puro plano, y en las especificaciones que están ahí indicadas, no sé, por ejemplo, lo voy a acercar, por ejemplo, esta es la planta de la losa, y entonces aquí está especificada, es una losa maciza de espesor de 12.5 centímetros, reforzada con varilla de número 3 a cada 20 centímetros, en doble lecho, esto es lecho superior, lecho inferior. Acá en el corte se puede ver, ¿no? Tiene acero en la parte de arriba y acero en la parte de abajo, la losa. Entonces, aquí están todas las dimensiones, las especificaciones y demás. Y también acostumbrarse a que si no hubiera una especificación aquí indicada, al ser una obra muy común y muy sencilla, entonces ustedes tienen que, a veces, y eso pasa, tomar decisiones de algo que falta. Si es algo estructural, ahí sí no. Cuando son cosas estructurales, de algo importante, ¿no? Estructuralmente, pues eso sí, el estructurista tiene que decir darles el dato de lo que falta, ¿no? Porque es responsabilidad de él.
Pero en cosas como estas que no son, digo, no se va a morir nadie si no le ponen un anillo más cercano, ¿no? En los castillos al aljibe, tampoco va a fallar el aljibe por eso. Pues entonces, si aquí faltara la definición de a qué separación van los estribos, bueno, pues ustedes pueden tomarlo por su conocimiento que ya tienen y pueden decir, ok, pues es un castillo, pues vamos a poner los estribos a cada 15, ¿no? O a cada 20, que es como lo común, ¿no? Si faltara esa especificación. Si no falta, bueno, pues la tienen que tomar como está ahí, ¿sí? Entonces, bueno, de eso se va a tratar la actividad, se las voy a dejar por ahí en el Classroom y de todo mañana tenemos clase con ustedes, me parece. No, ya no. Séptima sección, no, ya no tenemos clase mañana, pero bueno, tenemos de concreto, pero no de costos. Bueno, tenemos clase la próxima semana. Pero entonces ya les voy a dejar ahí en el Classroom la actividad y las fechas para entregarla y demás. Las preguntas, las dudas que les vayan surgiendo, acuérdense que hay que hacerlas por el tablón, no me vayan a mandar más mensajes privados. Hay que hacer las preguntas y yo ahora hago las respuestas en el tablón para que todos las vean, ¿no? Porque más de uno puede tener la misma duda, entonces ahí ya se resuelve. Y de todos modos, bueno, pues nos vemos clases de costos la próxima semana y nos vemos mañana en clase de estructuras de concreto con los que están en esa clase. Hasta mañana. Muy bien, nos vemos. Buenas tardes. Nos vemos, ingeniero. Buenas tardes. Nos vemos, buenas tardes.